Muy buenas tardes a todos, a nuestros afiliados de Atelca, a los miembros de Junta Directiva que se encuentran hoy acompañándonos desde la mesa y que se encuentran también en el Face Live. A todos los compañeros de ETV, sus familias, muy buenas tardes. Le habla Camilo Nieto, presidente de Atelca. Hoy, como todos los jueves, 4 de la tarde, estamos transmitiendo temas de interés para ustedes. Hoy, el día de hoy, es un tema muy importante, es el tema que estamos manejando en este tema de la pandemia, que es el tema de la violencia hacia la mujer y la equidad de género. Es un tema que nosotros hemos querido traer para ustedes estén atentos y lo hemos querido traer con una persona que nos colabora mucho en Atelca, una doctora que es especialista en este tema, y yo quiero presentarles a la doctora Liz. Ella es abogada, en estos momentos está manejando todo lo que es la coordinación en la zona de Suba, y pues mejor que ella se presente quién es y qué nos trae para hoy. Entonces, doctora Liz, le doy la bienvenida a estos conversatorios de Atelca y el micrófono es suyo. Muchas gracias, mucho gusto. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan adecuadamente? Claro que sí. Hola, Doc. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a Joanita, que también está aquí conectada con nosotros, pues dándote la bienvenida. Quería comentarle también a Camilo que la doctora es abogada, es tallerista de la Casa de la Mujer de Suba, coordinadora del Nodo de Paz y Derechos Humanos de la Red Colombiana Líderes Juveniles Red Colombian. Entonces, bienvenida, doctora. Yo creo que estamos muy ansiosos de escucharte el día de hoy. Bueno, muchas gracias. Permítame un momento que llegaron acá unos mariachis a mi cuadra. Una cosa loca. No, eso nos pasa a todos. Ahora todos los días están los señores buscando por todo lado, claro, obviamente. Bueno, por acá vamos a compartir acá la presentación para que todos los compañeros puedan ver la presentación también. Camila, ¿me confirmas si la estás viendo? Sí, perfecto, listo. Ahora sí, ya tenemos un poco más de privacidad. Mucho gusto, Liz Rosso Silva. En efecto, sí, de profesión abogada, actual coordinadora del Nodo de Paz y Derechos Humanos de la Red Colombiana de Líderes Juveniles en asocio con la Fundación Don Bosco. Y bueno, trabajadora incansable por los derechos de la mujer, muy contenta de acompañarlos. Y pues bueno, a todas las preguntas, a todas las inquietudes, una amiga más para servirles, para colaborarles. Bueno, muy presente en nuestro conversatorio. Entonces, lista para empezar. Listo, ya tenemos la presentación. Si quieres puedes comenzar. Aquí estamos viendo la primera imagen. Perfecto. Bueno, la temática que muy amablemente me invitaron hoy a compartirles es abordaje de la violencia hacia la mujer y equidad de género. Entonces, quiero que, digamos, enmarcarles los estatutos básicos, tanto a nivel universal, tanto a nivel mundial como a nivel Colombia, en los cuales pues se recopila la información y en los cuales se establecen como los lineamientos jurídicos, en donde se aborda las leyes que son con el fin de erradicar la violencia hacia la mujer. Entonces, listo, arrancamos. Bueno, primeramente, como les comentaba, quiero que partamos de lo general a lo particular. Entonces vamos a empezar con los lineamientos internacionales y con todo lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. Es importante que tengamos en cuenta que las leyes internacionales y el Estatuto de Derecho Internacional nos establecen unos principios básicos y uno de ellos es el principio de la no discriminación. Es decir, para las leyes universales y para todos los estados que se acogen a ellos, es importante establecer que no debe existir ningún tipo de violencia ni de discriminación por etnia, por religión o por raza. ¿Listo?
Adicional a eso, hay que tener en cuenta también un carácter de universalidad. No sé si les suena de pronto la palabra universalidad, lo hemos de pronto leído en algún estatuto legal. La ley 100, por ejemplo, dicen que debe ser de carácter universal. Bueno, no sé si se cumpla del todo, pero etcétera. Es muy importante también que tengamos en cuenta que en el derecho internacional humanitario, en el artículo 7 de la Convención de Derechos Humanos establecido por la ONU, justamente nos establece eso, lo que les mencionaba. Todos los ciudadanos del mundo, en cada territorio, desde Australia hasta Estados Unidos, hasta Latinoamérica, África, todos los países y todos los continentes se acogen al derecho internacional y hay que partir del artículo número 7, que es primordial, que enmarca que todos somos iguales ante la ley, sin distinción de raza, sexo, religión, inclinación política, etc. Nadie debe ser sometido a ningún tipo de discriminación. ¿Listo? Bueno, acá es muy interesante que partamos entonces con algunos estatutos y estamentos que tienen que ver con la temática que vamos a abordar hoy, establecidos por la Organización de Naciones Unidas, la ONU. El primero de ellos es la eliminación de todo tipo de violencia hacia la mujer, es una convención. Las convenciones, como les mencionaba, tienen el carácter universal. Las leyes se establecen ya por cada país es autónomo de tener su propio marco normativo, pero la convención sí nos acoge pues a todos los ciudadanos del mundo, como les decía. Es muy importante acá en la presentación, como vemos, reafirma que todos los estados que hagan parte de los pronunciamientos de la ONU y todas las instancias internacionales deben velar por la protección de la mujer y deben velar por la protección de sus derechos, empezando por el derecho de la igualdad. También enmarca una serie de estatutos y de derechos con los que contamos las mujeres desde nuestro nacimiento, es decir, que son inherentes a nosotras mismas, que son los derechos económicos, sociales y patrimoniales. ¿Listo? Bueno, también acá podemos visualizar que en la página 707 de lo que es los estatutos generales de la ONU y la Declaración de Derechos Humanos, nos dice que nadie y ninguna mujer puede ser sometida a todo tipo de discriminación que tenga que ver con su sexo o con su género. Es decir, por ser mujer no puedo ser sometida a ningún tipo de discriminación ni social, ni laboral, ni patrimonial, ni psicológica. ¿Listo? Esta convención es muy interesante porque digamos que recalca a la mujer como estatuto principal y como ente fundamental de la sociedad. ¿Por qué lo es? Le da un carácter muy interesante y tiene que ver con el tema de la maternidad. Establece que la mujer en su pues capacidad reproductiva de procrear y de dar vida, justamente es un ente primordial para la sociedad y es el núcleo de la familia. Recordemos, por ejemplo, que nuestra constitución política dice que la familia es el núcleo familiar de la sociedad y que la constitución la protege y digamos que es el fundamento legal de todo núcleo, la familia. La convención le da ese carácter especial a la mujer justamente por ello, por tener la capacidad de procrear y pues por ser capaz de ello y también de dar vida. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que los estados se acogen a las convenciones, como les decía, tienen este carácter universal en la que los estados se acogen y es de obligatorio cumplimiento. Nosotros, por ejemplo, en el marco normativo colombiano tenemos nuestras leyes, nuestra constitución, que bueno, ahorita la vamos a abordar también, que es Ley de Leyes, Carta Magna, pero también nos acogemos a los estatutos supranacionales. No sé a qué les suena supranacional. Supranacional es que están más allá del estatuto jurídico, de la pirámide normativa que tenemos, pero que también son de obligatorio cumplimiento acá en Colombia. ¿Listo? Vamos entonces con una convención muy interesante, que es mi favorita, que es la Convención de Belém do Pará. No sé si de pronto la han escuchado. Sé que tiene un nombre algo complejo y es justamente porque es una convención francesa, se estableció en Francia y fue firmada en París, entonces por eso el nombre es un poco complicado. Bueno, la Convención de Belém do Pará es una convención justamente interamericana que busca sancionar y erradicar todo tipo de violencia hacia la mujer. Y porque es mi favorita y porque quise plasmarlas y enseñárselas hoy, porque establece los tipos de violencia hacia la mujer, que es lo que pues quiero de pronto también abordar, porque sé que tenemos muchas de pronto inquietudes sobre qué tipos de violencia pueden existir. Si bien la violencia es latente y ninguno es más importante o más grave que otro, todos son igual de graves, todos son igual de reprochables,
es importante saber que tenemos diferentes tipos de violencia. Entonces, eso es lo que vamos a ver en el marco de la Convención de Belén do Pará. ¿Listo? La Convención de Belén do Pará, en sus estatutos primordiales y en su parte, en el objeto de la convención en sí, en su parte inicial, nos establece que la violencia hacia la mujer constituye una violación a los derechos humanos y fundamentales, y que la mujer no puede ser discriminada en razón a su género. ¿Listo? Es importante saber también que esta convención por primera vez, es decir, por primera vez después de los estatutos anteriores, nos establecen los mecanismos de defensa y de protección de las mujeres que son violentadas. Esto con el fin de luchar contra el fenómeno de la violencia, un fenómeno que ha existido desde tiempos inmemorables, desde civilizaciones como la antigua Egipto, como Roma, como Mesopotamia. La violencia lastimosamente data de hace mucho tiempo. Entonces, estos estatutos finalmente reúnen durante el siglo XX como esos mecanismos primordiales con los que cuentan las mujeres para denunciar y también para alzar su voz contra la violencia. Reprocha todo tipo de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica y económica, que ya les voy a explicar de qué trata y se las voy a enmarcar pasito a pasito para que tengamos mucho más claro. ¿Listo? Bueno, primero quiero que definamos entre todos qué es cuando les hablan de violencia hacia la mujer, para ustedes, ¿qué es? ¿De qué trata? Los escucho. De pronto, como todo ese tipo de maltratos, uno entiende, pues están viendo directamente como a la persona por el hecho de ser mujer. Ok, perfecto. ¿Qué otra definición de pronto tendríamos? ¿A qué les suena? Tranquilos, no teman en hablar, tranquilos. Estamos acá aprendiendo y es una lluvia de ideas. ¿A qué otra cosa les puede sonar violencia hacia la mujer? Personalmente, doctora, pienso que puede ser también el hecho de discriminarla tanto laboralmente, psicológicamente, o sea, afectarle como sus derechos o creer que por ser mujer de pronto no puede hacer X o Y tarea, no puede ser profesional, no puede ganar más que un hombre, cosas también que no solo son los golpes que pueda llegar a recibir, sino también esa discriminación por el simple hecho de ser mujer. Algunos chistes también hacen parte de esa discriminación y de pronto adornan como tal esa violencia. Ok, perfecto, es completamente válido. Listo, en efecto, ambas cosas que me han mencionado son ciertas, son certeras, y aquí vamos a abordar entonces los tipos de violencia hacia la mujer, que es muy, muy interesante y que nos los enmarca la Convención de Belén do Pará. Bueno, acá podemos ver una gráfica justamente que enmarca el DANI, en el que nos comenta que cerca de 25.142.301 mujeres representan el porcentaje femenino de Colombia, es decir, somos del 50.6%, es decir, que superamos la mitad. Es decir, en efecto, hay muchas más mujeres en Colombia que hombres. Esta cifra es del DANE actualizada a abril de 2020 y bueno, de vital importancia saber porque pues somos un país muy, muy femenino, superamos ya la población masculina. ¿Listo? Vamos entonces con los tipos de violencia hacia la mujer, que es lo que más quería como mostrarles. Estos tipos de violencia también están enmarcados para ir aterrizando ya un poquito en el marco normativo colombiano, en nuestra ley que también es muy enriquecedora y muy garantista también para las mujeres, y es la ley 1257 de 2008. Esta ley surge a través, del Congreso de la República, se aprobó y hoy es un estatuto legal, digamos que de crucial importancia para determinar y para también, digamos, alzar la voz contra la violencia hacia las mujeres. Es una ley que en su objeto garantiza justamente que la mujer sea reconocida no como objeto de violencia o de perturbación, sino como un objeto igual a los hombres también en materia laboral, en materia también económica, etc. Y busca la interpretación y el seguimiento de políticas públicas que garanticen su protección. Hay unas leyes también muy, muy interesantes que llegaron posterior a esta, posterior al 2008, por ejemplo, la ley Rosa Elvira Celi, que es una ley que, bueno, es como, no sé si de pronto tengamos muy presente ese caso, que fue un caso aberrante en el que una mujer perdió la vida
le arrebataron la vida en el Parque Nacional después de violarla y, bueno, fue sometida incluso a vejámenes de tortura, etc. Después de este, digamos, hecho crucial, surgió algo que se llama la Ley Rosa Elvira Celi también, pero eso fue en 2012. Primero centrémonos entonces en esta que es de 2008, que es grandota, profunda, y que, bueno, se las quiero entonces desglosar para que lo entendamos juntos. Listo. Ley 1257 de 2008, la violencia económica. La violencia económica, justamente como lo mencionaba Joana, corresponde a ese tipo de sometimientos en acción o en omisión en los cuales la mujer no puede ser responsable de un patrimonio, de su propio patrimonio muchas veces, en los cuales también se le niega a la mujer ser dueña de propiedades, a ser parte de procesos de sucesión, hacer parte de procesos de restitución, hacer parte de procesos económicos en los que puede ser partícipe y que pueden sumar a su patrimonio. También se configura y tiene cierta relación con la violencia psicológica en el momento en que la persona, la pareja, etcétera, es que el que manda aquí soy yo porque el de la plata soy yo y el que trabaja soy yo. Usted se rezaga, por favor, en la casa, se dedica a la cocina, se dedica a los niños, se dedica a la crianza y a lavar la ropa, porque acá el que trabaja soy yo. También tiene que ver mucho con esa psiquis y con esa acción también de destruir y de dañar a la mujer diciéndole que no es capaz de tener un progreso económico. O sea, no solamente es la acción o la omisión de que no llegue a tener, digamos, un patrimonio propio y que haga parte de procesos que le representen dinero y crecimiento profesional y económico, sino también hace parte como de la psiquis y de la relación de decirte que quien trabaja soy yo, quien va a aportar soy yo. ¿Listo? También se configura y es muy, muy común además. ¿Listo? Vamos con la violencia laboral. La violencia laboral está establecida también en la ley 1257 y es también esa serie de discriminaciones por acción o por omisión que surgen dentro de un contexto laboral, dentro de una empresa, dentro de algún trabajo. Es más común de lo que creemos. Muchas veces las mujeres, incluso en proceso de selección para entrar a la vacante, somos discriminadas por el hecho de ser mujeres. Lo he vivido yo alguna vez. Tuve que, pues bueno, vivenciarlo. Les cuento mi experiencia. Lo que sucede es que preferiblemente hombres, porque la empresa no cuenta con recursos para pagar licencias de maternidad posteriores, usted está en una etapa fértil, usted es muy bonita y muy joven, entonces en cualquier momento se embaraza. Fue lo que me dijeron y fue por lo cual perdí la vacante. Ahí fui sometida justamente a violencia laboral, porque por el hecho de ser mujer y por el hecho de poder procrear, según ellos, no podía acceder a la vacante. Es muy, muy común. Se presenta también en el marco de la discriminación en la que muchas empresas a las mujeres cuando quedan en estado de embarazo o cuando están llevando a cabo su licencia de maternidad se les despide. Eso es completamente grave, es terrible, y hay sentencias que enmarcan algo que se llama la estabilidad laboral reforzada con la que contamos o con las que cuentan las mujeres en proceso de gestación o que están, digamos, en proceso de lactancia. Es decir, se tiene cierto fuero que protege para que no seamos despedidas. Este fuero y estas sentencias y todo aquello que es muy enriquecedor y es muy interesante en el marco normativo laboral colombiano, surgieron justamente también por estas discriminaciones. Entonces, no solamente, digamos, con lo que les comenté de mi caso o con lo que se ve de la maternidad, sino también cuando las mujeres devengamos, como decía Joana, mucho menos dinero del que devengan los hombres en las mismas actividades que realizan ellos y nosotros. Es decir, siendo pares, las mujeres muchas veces devengan menor salario. Eso también constituye violencia laboral. ¿Listo? Bueno, vamos con la violencia psicológica. La violencia psicológica, digamos que es en medio de todo una de las más comunes, sin menospreciar a las dos anteriores que también se dan bastante, pero la violencia psicológica, lastimosamente, y según cifras de ONU Mujeres, se establece tanto en el ámbito laboral como en el ámbito conyugal, con la pareja, o con, bueno, el ámbito familiar. Lastimosamente, digamos que puede venir de esos tres ejes y de esas tres vertientes se puede configurar y pues, bueno, las cifras arrojan que muchas mujeres son víctimas de violencia por esos
núcleos: el núcleo laboral, su pareja, su cónyuge, o el núcleo familiar. ¿En qué consiste la violencia psicológica? Justamente en todo tipo de humillación, todo tipo de restricción, manipulación o aislamiento. Todo tipo de humillación, todo tipo de insulto: eres una bruta, eres una tonta, eres incapaz. Todo ese tipo de subordinación y de subestimar, de subordinar, consiste en la violencia psicológica. Repercute en la psiquis, repercute en todo lo que es la estabilidad emocional y pues bueno, puede traer consecuencias terribles como lo es un suicidio. Es importante saber que, por ejemplo, cuando una persona quiere divorciarse, por ejemplo, una de las causales de divorcio en el marco del derecho de la familia, en el derecho familiar, se puede alegar justamente la violencia psicológica, la violencia física. Es decir, no está tan aislado cuando una persona quiere separarse y quiere divorciarse y ya está cansada de tantos vejámenes a los cuales es sometida por su pareja, también digamos que puede alegar ello porque es una causal de divorcio. No viene el caso, pero pues se los pongo de pronto como ejemplo, teniendo en cuenta que el cónyuge muchas veces es quien ejecuta este tipo de violencia, que es muy, muy común. ¿Listo? Vamos con la violencia sexual. La violencia sexual, bueno, es delicadísima, como todas las demás. Constituye todo el tipo de abuso, explotación, intimidación. La violencia sexual también data de tiempos inmemorables donde civilizaciones antiguas como la antigua Roma, como Egipto. Lastimosamente hoy en países de África como Sudán, como Sudáfrica, como Madagascar, se reporta todavía mutilación femenina. Para no irnos tan lejos y para no salirnos de Colombia, que es en donde estamos, que es nuestra nación y donde vivimos, también muchas mujeres en La Guajira, muchas mujeres a raíz de culturas indígenas son sometidas a la mutilación genital y a la ablación femenina. Es constituyente de violencia sexual justamente porque el daño es causado en la integridad sexual y en lo más íntimo que tienen las mujeres, en sus órganos reproductores. Importante, pensamos muchas veces que la violencia sexual solamente es el acceso carnal violento o mal llamado violación. La violencia sexual también se puede dar por abuso sexual. El abuso sexual, ¿en qué se diferencia del acceso carnal violento o la mal llamada violación? Bueno, cuando hay exceso carnal violento, se trata, o bueno, se configura por medio de una penetración, ¿verdad? Cuando hay abuso sexual, únicamente hay tocamiento, pero no deja de ser grave, no deja de ser grave y también es un delito en el marco de la ley penal colombiana, ley 904. Entonces, no solamente las mujeres a veces son sometidas a acceso carnal, pero también a abuso sexual en el marco en que, en el marco y en el momento en que, no sé, su pareja o alguna otra persona en el transporte público puede ocurrir, ocurre mucho, violenta sus partes íntimas de alguna manera, las toca, eso también hace parte de la violencia sexual. Es decir, para las mujeres que me están escuchando, si usted está siendo víctima de abuso sexual, es decir, de tocamientos atrevidos por parte de su pareja, por parte de su jefe, por parte de alguna persona que haga parte de su núcleo social, o si lo es en el transporte público, etcétera, es denunciable y es un delito también. Es un delito que va aparte del acceso, pero que también es reprochable y que también la ley condena, la ley penal. ¿Listo? Bueno, vamos con la violencia simbólica. La violencia simbólica hoy me hace recordar mucho las declaraciones de este locutor en Valledupar hace un par de semanas, que preguntaba con insistencia qué precio tenía una mujer guayú para tener relaciones sexuales con ella. Es un claro ejemplo de lo que es la violencia simbólica. Son aquellos mensajes que se transmiten y que favorecen el hecho de que se discrimine a la mujer o que se le dé un trato menor, que se por debaje. Lastimosamente, pues estamos en una sociedad de medios que obviamente nos conducen y nos dan infinidad de información, y muchas veces se cae en este tipo de violencia, desconociéndolo o conociéndolo, porque muchas veces se justifica. Entonces, el chiste machista de que mi mujer debe lavar los platos y yo soy el don Juan y el macho, o es la canción de Maluma que dice quédate calladita porque no te voy a hacer nada y estoy enamorado de 4 babies y 4 no sé qué, bueno, un poco de aberraciones que
realmente no quiero citar acá en nuestra conferencia, pero se las pongo de pronto como ejemplo para que tengamos más claridad de en qué consiste la violencia simbólica. Lastimosamente está muy de moda en nuestra sociedad, no se ha, digamos, desligado, e insisto, hoy en día, más ahorita en plena pandemia, que todo se maneja en el marco de la virtualidad, pues justamente surge ese tipo de violencia en los medios, en la música. Bueno, no quiero generalizar y decir que solamente en el reggaetón, porque sé que tendremos sintonía que lo escucha y es respetable, pero sí en mensajes violentos que recalcan y que, digamos, se establecen en esos medios audiovisuales que, pues, a los que podemos tener acceso. Porque si las desafortunadas declaraciones de Fabio Zuleta en la 105 de Valledupar, porque pues es un claro ejemplo. Él está en su programa radial, donde muchas personas lo están escuchando y pues justamente establece este tipo de violencia. Justamente surge y se configura con sus declaraciones y bueno, con muchas más otras en los medios, etcétera. ¿Listo? Bueno, acá les había puesto un ejemplo justamente de un fragmento de una letra de reggaetón, abro comillas, quiero una mujer bonita, callada, que no me diga nada. Eso hace parte de la violencia simbólica. ¿Listo? Bueno, acá encontramos unas cifras que son completamente alarmantes, que son las cifras de feminicidio que se han venido dando a lo largo del 2020. Esta es una gráfica estadística de ONU Mujeres, justamente actualizada a mayo de 2020, en la que se enmarca un panorama completamente desolador en el que pues ya se habla de feminicidio. En Colombia el feminicidio es un delito, como les decía, a partir de la ley Rosa Elvira Celi, de estos hechos tan desafortunados que vivió pues a causa de su victimario, que fue su expareja. El feminicidio, ¿en qué se diferencia del homicidio? Pues bueno, digamos que en que la conducta se ejecutó, la conducta punible, la conducta delictiva, se ejecutó justamente en el móvil de que es contra una mujer. Por eso se habla de feminicidio y esa es la diferencia. ¿Listo? El feminicidio en el mundo, contamos a 2020 con 137 mujeres asesinadas en su núcleo familiar, 58 de 100 son asesinadas por su pareja o por su núcleo familiar, insisto, lastimosamente, como se los mencionaba antes, muchas veces o el cónyuge o el núcleo familiar son los perpetradores de la violencia, en su mayoría. América es el segundo continente con más violencia, después de África. Lastimosamente, bueno, acá ONU Mujeres enmarca toda América, pero Latinoamérica es digamos, el eje principal de donde pues más hay violencia y donde más hay feminicidios. México en este momento cuenta con una tasa de cerca de, creo que son 1.268, se me escapa la cifra exacta, de mujeres asesinadas en lo que va del 2020, que no han sido ni siquiera 6 meses. La violencia en México está disparada y pues bueno, muchas mujeres me han manifestado su terror de ir allí, porque pues justamente las mujeres colombianas también a veces son como bueno, digamos, blanco de la violencia, pero no solamente nosotros como colombianas, todas las mujeres son susceptibles, pero México en este momento reporta las cifras más alarmantes y más grandes de la violencia. Lastimosamente nuestro país es el segundo país más violento, que más reporta feminicidios. No es un orgullo decirlo, claramente no. Después de México somos el segundo país con más feminicidios y con más muertes y asesinatos a mujeres. Hay que tener en cuenta también que los feminicidios muchas veces, o en la mayoría de veces, se cometen con una violación previa, con un acceso carnal previo, con una tortura previa. Entonces, no solamente es el hecho de quitarle la vida a una mujer y cometer feminicidio, sino también muchas veces viene ligado a conductas anteriores, como lo es el abuso sexual o el acceso carnal. Lastimosamente, así es. En Colombia, cada 2 horas y media se registra un feminicidio. El último del que tengo conocimiento al día de ayer, no he visto las cifras de hoy, es de una mujer en Pereira, una mujer en el eje cafetero que fue también brutalmente asesinada por su expareja. La expareja también hace parte. Cuando me refiero al núcleo conyugal, no solo me refiero, digamos, a las parejas actuales en el marco de un matrimonio o en el marco de una relación conyugal, sino también las exparejas muchas veces perpetúan este tipo de violencias y es más común de lo que creemos.
Tenemos una cifra también de que 1 de cada 3 mujeres sufrió de violencia física o sexual previa, como les decía, previa, lastimosamente vienen unidos, son como móviles. Muchas veces no solamente se comete el feminicidio y se atenta contra la vida de una persona con arma blanca, con arma de fuego, como sea, sino que también hubo una conducta previa de violencia sexual. ¿Listo? Y el 80% de las mujeres hoy en día en América Latina denuncian que han sufrido en algún momento de su vida de violencia física. La violencia física se configura en todo aquello que repercute en la integridad física, el total de mi cuerpo, llámese patada, llámese bofetada, no sé, ahorcamiento, etcétera. ¿Listo? Es muy importante de pronto, y me pidieron desde antes de iniciar el taller que abordáramos el tema de la violencia intrafamiliar, porque en efecto está disparada después del confinamiento, con una cifra alarmante de casi 16.000 llamadas a la línea púrpura en lo que va corrido de octubre de 2019 a junio de 2020. Y en el confinamiento efectivamente se disparó. Lastimosamente, muchas mujeres conviven con su victimario y conviven con su verdugo que las lastima y que les hace daño. Y la invitación siempre es a denunciar, a denunciar. Ahorita hay unas líneas de atención muy, muy interesantes que ha ejecutado la alcaldía de Claudia López, en la que Secretaría de la Mujer atiende y digamos, hace acompañamiento a este tipo de procesos y de conductas que son completamente reprochables. Me han dicho llama y suena como si estuviera ocupado, etcétera. Hay unas líneas de atención muy interesantes que vale la pena conocer, insisto, en el marco de que la violencia intrafamiliar está disparada y en el marco en que hay una cuarentena obligatoria preventiva por la coyuntura del COVID-19. Entonces, es muy, muy apropiado también, si de pronto me lo han preguntado muchas veces, ¿cómo se puede acceder? Es muy, muy apropiado justamente denunciar y buscar la Casa de la Mujer o las adscripciones de la Secretaría de la Mujer que tenemos en nuestras localidades. Yo, por ejemplo, vivo en Suba y sé que hay una línea de atención jurídica en Suba, es decir, al llamarme atiende una abogada, me brinda asesoría de cómo proceder, pero también hay, digamos, atención psicológica, podemos acudir a estas líneas de atención que son primordiales y en las que pues podemos buscar algún tipo de refugio. También denunciar ante la Fiscalía. La Fiscalía es el mayor ente investigativo que tiene nuestro ordenamiento colombiano y la denuncia por violencia intrafamiliar nunca está de más. Yo, por lo menos, bueno, hace poco recibí un caso de violencia intrafamiliar que fue en 2015 y hasta ahorita se está judicializando. Sé que pues es un tiempo considerable porque son 5 años, pero digamos que la ley colombiana es rigurosa con la violencia intrafamiliar. Y cuando se comete contra una mujer es un agravante. Es decir, en el marco penal colombiano se establece el delito de violencia intrafamiliar, que es justamente la vulneración en su psiquis, en su físico, la cachetada, la bofetada, el golpe a personas de nuestro núcleo familiar o que vienen por parte de personas, digamos, en un grado de consanguinidad cercano. Padres, hijos. La violencia intrafamiliar también se configura de hijos a padres. Eso hay que tenerlo súper en cuenta. Pareja conyugal, tíos, también la pueden perpetuar. Y cuando se comete hacia una mujer, el Código Penal lo establece como un agravante, es decir, que la pena es mayor, es un agravante de la pena cuando se va a hacer la tasación justamente de lo que sería una condena por este delito. Tiene pena privativa de la libertad, es decir, es una conducta completamente reprochable que en el momento que denunciemos y que ya se ponga en marco, digamos, de un proceso judicial, puede prosperar. Como les menciono de pronto el ejemplo, tengo un proceso, bueno, esto ya es aparte, pero tengo, digamos, un proceso de violencia de unos hechos ocurridos en 2015. Ahorita ya se va a judicializar. Sé que han pasado 5 años y que la justicia a veces es lenta, pero como dice mi abuela, es lenta, cojea, pero llega. Entonces, siempre, siempre la invitación es a denunciar. ¿Listo? Bueno, eso fue todo. Tenemos por aquí. Listo, espacio para preguntas. Muy atenta a sus preguntas, claro que sí. Bueno, tenemos 2 preguntas que tienen que ver con el tema que se está hablando en este momento. La primera es, ¿qué señales de alerta pueden hacer reaccionar a una mujer
de que su pareja puede tener episodios de violencia intrafamiliar. ¿Cuáles serían esos eventos? Y la segunda es, ¿la violencia de género se presenta exclusivamente por hombres o también se presentan de mujer a mujer, por otra mujer? Ok, perfecto. Listo. Súper interesantes las dos preguntas. Bueno, en el marco de la violencia intrafamiliar, justamente como les decía, es un delito que ya está establecido por el marco normativo penal colombiano, tiene pena privativa de la libertad, es denunciable, etcétera. Y bueno, ¿cuál puede ser la señal de alerta de que yo estoy siendo víctima de violencia intrafamiliar? Como ya les enmarqué y les voy a compartir la presentación, es una presentación 100% suya para que, digamos, la compartan y tengan mucha más claridad. La violencia no solamente es física, también puede ser psicológica, puede ser sexual. ¿Listo? En el momento en que mi esposo, por ejemplo, abuse sexualmente de mí, alegando que yo tengo que cumplir mis deberes de esposa y de mujer y por eso, no sé, un día llegue borracho y me viole, o tenga a bien cometer acceso carnal violento contra mí, es violencia intrafamiliar. En el momento en que mi esposo me levante la mano, es violencia intrafamiliar. ¿A qué me refiero con me levante la mano? Cuando haya, insisto, cuando ya se perpetúe en todo lo que tiene que ver con la integridad física de una persona. Cuando haya una bofetada, cuando haya un golpe, cuando haya, no sé, señales de ahorcamiento, todo aquello es denunciable. ¿Cuál es de pronto mi recomendación? Llenarnos de pruebas. Sé que de pronto es tormentoso y para las mujeres que me están escuchando, sé que genera temor a veces de pronto enfrentarse a ese verdugo, enfrentarse a ese victimario y enfrentarse a ese monstruo que de pronto a veces tenemos en la casa, más hoy en día en el confinamiento. Pero hoy en día, no sé, hay múltiples maneras de recolectar pruebas, un video, no sé, alguna fotografía que realmente demuestre que se está cometiendo la conducta. Algún testigo, no sé, cuando ya se vaya de pronto a un proceso penal y tengamos que mostrarle a la fiscalía qué pruebas tenemos para probar justamente que estamos siendo víctimas de esta violencia o que lo fuimos en la pandemia, que lo fuimos con nuestra pareja, que lo fuimos por parte de nuestros hijos, por ejemplo, muchas veces las abuelitas o las personas que son mayores. La violencia intrafamiliar también se comete de hijos a padres, es decir, en orden ascendente. Sucede también, sucede, lastimosamente sucede. Es reprochable porque, pues, Dios mío, ¿quién diría pegarle uno a la mamá? Pero sucede. Entonces, mi consejo justamente ante esos signos de alarma es llenarnos de, primero, denunciar y segundo, tener una cápita de pruebas, llenarnos de pruebas, ser fuertes y tener esas pruebas con las cuales podamos demostrar que se comete esa conducta reprochable por parte de quien sea, de nuestro papá, de nuestro tío, padrastro, pareja, hijo, de quien sea. Bueno, y la segunda pregunta tenía que ver con que si la violencia hacia la mujer puede ser ejecutada por hombres, claramente no. También muchas veces encontramos, por ejemplo, violencia laboral entre las mismas mujeres. Muchas veces encontramos violencia económica entre las mismas mujeres, porque es que yo gano más que usted, por ejemplo. Este tipo de cosas también puede suceder entre mujer y mujer. No sería la idea, ¿no? Por aquello de la solidaridad femenina, pero sí, en efecto, sí se puede cometer. Me preguntaban también por interno que si cómo puede de pronto denunciar la población LGTB. Lastimosamente estamos en una sociedad discriminatoria, en una sociedad, bueno, que por una serie de tradiciones también es completamente reprochable, pero sí, en efecto, también se puede cometer y se configura la violencia hacia mujeres transexuales y es completamente reprochable también, porque digamos, lastimosamente en el marco del paramilitarismo, hacia los años 2004, 2005, 2006, cuando el paramilitarismo estaba más alborotado de lo que posiblemente esté hoy, hay reportes de que los paramilitares, por ejemplo, se empecinaban y mandaban panfletos donde decía que iban a acabar con la vida de delincuentes, de todo lo que oliera a sindicatos, todo lo que oliera a izquierda, pero también de personas transexuales y personas homosexuales. Entonces, digamos que ellos cuentan con una ruta de atención, entiendo que es distinta, no tengo mucha claridad, no he abordado mucho en el tema y sería súper interesante que lo investigáramos juntos, que es si yo soy una persona que hago parte de la comunidad LGTBI, gay, lesbiana, transexual,
puedo acceder a una ruta que es la ruta de igualdad, y completamente reprochable también la violencia hacia las mujeres trans. Claro que sí lo es también, y también es completamente denunciable. Tenemos también otra pregunta aquí por interno. Dice, si el padre de mi hijo no es mi esposo, pero realiza violencia psicológica en contra mía, ¿puede catalogarse también como violencia intrafamiliar? Sí, bueno, digamos que a la luz de la ley, bueno, del ordenamiento normativo en derecho de familia, una persona constituye algo que se llama una sociedad conyugal después de 2 años de vivir en el mismo lecho y en el mismo techo. ¿Listo? Una vez se configuran esos 2 años, se configura algo que se llama la sociedad conyugal, y eso tiene efectos jurídicos para las herencias, tiene efectos jurídicos para otra serie de cosas que son interesantes, que de pronto las abordamos en un conversatorio posterior. Pero aún no, si no hay un vínculo matrimonial por la iglesia, por lo civil o por cualquier deidad, bueno, no sé, en efecto sí también se configura la violencia y es completamente denunciable. Es que usted no es mi esposa, pero es una bruta. Es que no somos nada, pero usted es una incapaz. Es que aquí el que manda soy yo. Es que usted no es mi esposa, pero cada que yo llegue borracho y tomado nos tenemos que acostar y tenemos que tener relaciones sexuales porque yo mando acá. Ese tipo de conductas son reprochables y en efecto son denunciables, porque a pesar de que no haya un vínculo, tal vez ante la ley, de matrimonio civil, de matrimonio por la iglesia, yo qué sé, justamente pues es la persona que convive con ella y que hace parte de sus días, que es su pareja sentimental. Entonces sí, en efecto es denunciable también. Doc, una pregunta. He escuchado hablar acerca de las casas de refugio. ¿Eso existe en Colombia? ¿Tú conoces algo del tema de casas de refugio? Bueno, ahorita lo que se está manejando, digamos, a nivel Bogotá son las casas de igualdad, una por cada localidad. Nuestra ciudad es inmensa, es gigante y es diversa, cuenta con 20 localidades en total. La más grande de ellas es mi localidad, Suba, y contamos con una casa de igualdad, pero no solamente Suba, sé que también hay una en Kennedy, sé que hay una en Usme, Barrios Unidos, Rafael Uribe, y digamos que estas casas de igualdad que vienen, creo que incluso del gobierno Petro, no son tan nuevas, pero son muy útiles, muy interesantes, justamente es en donde pues hay profesionales, no solamente jurídicos, no solamente abogados, sino también sé que hay médicas, sé que hay psicólogas, en donde pues justamente se puede brindar asesoría gratuita en muchos casos, creo que no tiene ningún costo, que sepa, no tiene ningún costo, en donde las mujeres que son víctimas de violencia, de cualquier tipo de violencia que ya marcamos y que mencionamos, pueden acudir y pueden justamente denunciar. Entonces serviría como un paréntesis, también invitarlas a que participen, a que conozcan dónde queda la Casa de Igualdad de mi localidad, si queda en el centro, si queda en el norte, dónde queda, dónde puedo yo acudir. Y justamente busquen a esas profesionales que son muy especialistas, muy capacitadas y que las pueden guiar justamente, insisto, no solo en materia jurídica, sino también en materia psicológica, en atención prioritaria, todo aquello, y es muy, muy interesante. Las mujeres cuando son víctimas de violencia muchas veces le temen a algo que es terrible, que es la revictimización. Y la revictimización es, fui violentada sexualmente por mi pareja, tengo que ir a medicina legal para que medicina legal rinda un informe de violencia que se llama epicrisis. Entonces, el médico de medicina legal me va a preguntar si efectivamente fui violada. Yo tendré que decir que sí, pero después tengo que ir a la fiscalía y volverle a contar los mismos hechos y también volverle a enmarcar cómo fue el suceso de lo que ocurrió. Pero después el juez también va a saber, muchas mujeres sé que no acuden a las autoridades justamente por eso que llamamos revictimización, y es que es como una pelota de ping-pong. Vaya a la Casa de Igualdad, vaya a este lado, vaya a aquel, vaya a la Casa de Justicia, pero vaya a la Fiscalía, pero vaya ante el juez. Entonces, muchas personas se terminan enterando justamente de la conducta o de esas cosas que, por supuesto que claro que sí, yo entiendo que avergüenzan. Entonces, surge como una herramienta muy útil y es muy útil
la figura de la Casa de Igualdad, en donde podemos encontrar asesoría jurídica, asesoría laboral, también laboral, rutas de atención laboral para mujeres desempleadas, es muy valioso, o también atención psicológica, ¿listo? Y en donde podemos encontrar unos brazos abiertos que nos van a decir, bueno, listo, usted está siendo víctima de violencia física por parte de su pareja, por ejemplo, por parte de su mamá, por parte de su papá, no sé, por parte de su hijo, por ejemplo. Vamos a tomar esta línea de acción, vamos a denunciar, entiendo que muchas de esas profesionales incluso hacen las denuncias y ellas se encargan de los procesos, vamos a ir a la justicia, vamos a ir a aquello, sin tener que de pronto enfrentarnos a ese panorama del ping-pong que llamo yo, de vaya acá, vaya allá, y tener que seguir contando justamente pues estas experiencias que son posteriormente pues muy lamentables y que claramente nos hieren y que es muy difícil comentárselas a viva voz a toda la gente. Liz, le cuento que aquí en el Facebook estamos con varias personas que están siguiendo este conversatorio. Hay muchas felicitaciones de este tema tan importante y de la manera como lo has venido abarcando de esa manera tan clara. Le damos un saludo a Constanza Torres Ávila, que nos está siguiendo en el Facebook Live, a Carolina Muñoz Prada, a Constanza Ávila, Fernando Rojas Carpeta, Alexander Buitrago, Cristian Murcia, Pilar Peralta, que de hecho hace una pregunta que me parece muy interesante, ya te la paso a mi doctora, Nancy Escobar Arango. Muchas gracias a todos, Carolina Muñoz. Hay dos preguntas aquí que me parecen muy importantes. Una es, ¿cómo se puede construir una ruta de protección antipatriarcal al interior de organizaciones políticas y sociales? La hace Pilar Peralta desde nuestro Facebook Live. Y Alexander Buitrago menciona, ¿qué mecanismos de protección hay para las mujeres que denuncian? Ya que en muchos casos de feminicidios se han dado después de denunciar al agresor. O sea, vemos que muchas veces, incluso en noticias, hemos visto que cuando llega la citación del tipo a la fiscalía o de ella a declarar, pues ella ya no está, ya ha sido de pronto cometido como tal el feminicidio. Entonces, eso es lo que hace también que muchas mujeres no denuncien, porque dicen, pues la justicia se demora demasiado. No sé qué tengas para estas dos preguntas, doctora. Bueno, un saludo a Pilar y Alexander, muchas gracias por estar conectados con nosotros en esta tarde de jueves. Sí, bueno, la primera pregunta, la violencia política. En efecto, digamos que, bueno, acabamos de salir de una contienda electoral de presidencia en 2018, hubo locales y alcaldías en 2019, y sí, en efecto, se da todavía la discusión pues en el marco político y en el marco de aspirar a una elección local, en el marco de aspirar a una elección ciudadana, municipal, etcétera. En los municipios se da mucho. También justamente lamentablemente tuvimos el año pasado el caso de Karina, una mujer que fue brutalmente asesinada, creo que fue por el paramilitarismo, que aspiraba a la alcaldía de un municipio en Cauca. Las mujeres sí hemos sido también víctimas en el marco de este tipo de contiendas y de ese tipo de contextos pues, políticos. Lo hablo por mi localidad, que es la más grande de Bogotá y la más diversa, que es Suba. En Suba, por ejemplo, contamos con un total de 11 diles que hacen parte de la Junta administradora local de mi localidad, pero pues de los cuales solamente entiendo que hay 9 hombres y 2 mujeres. Es decir, siempre la brecha política sigue prevaleciendo, no solo en estatutos grandotes como lo es el Congreso de la República, que está compuesto por Cámara de Representantes y por Senado, sino también en la política del común, en la política de la gente, en la política local, no solamente en Suba, en los municipios, en las localidades, también de acá del Distrito Capital. Entonces, digamos que contra eso hay varias iniciativas, algo que se llama, por ejemplo, la lista cremallera. No sé si la han escuchado, no sé si les suene. Lista cremallera consiste en que uno sí, otro sí. Es decir, me explico, va una mujer, va un hombre, como una cremallera. Va una mujer, va un hombre, va una mujer, va un hombre. Y todo eso, digamos, esas promociones o ese tipo de iniciativas justamente lo que buscan es que se llegue a la igualdad también en el marco de esos espacios de decisión política y de toma de decisiones a nivel municipal, local, ciudadano, gubernamental. Entonces, justamente buscan
como aislar un poco esa brecha de género que puede existir en los espacios de toma de decisión. Mi consejo, de pronto, abordando este tema que es apasionante, como la política, es que justamente se empoderen y hagan parte de esos espacios, hagan parte ahorita de los encuentros ciudadanos de su localidad, si hacen parte de Kennedy, de Bosa, Barrios Unidos, Sumapaz. Justamente, si las mujeres que me están escuchando y a las cuales les apasiona la política, como a mí, que también me encanta, es justamente eso, hacer parte de esos espacios ciudadanos, de esos encuentros, hacer parte de elecciones populares, de juntas de pronto de acción comunal, empoderarse, empaparse, cómo yo puedo hacer parte de la Junta de Acción Comunal de mi barrio, por ejemplo, cómo puedo yo tener acceso a las decisiones que toman los ediles en mi localidad. Yo vivo en Mártires, en Suba, en Kennedy. ¿Cómo puedo yo hacer parte de esos encuentros ciudadanos? ¿Cómo puedo hacer parte del Consejo de Juventud, de las secretarías? ¿Cómo puedo yo hacer parte de esos espacios? Para sí mismo, justamente, digamos, luchar contra esa brecha. Como les digo yo, por ejemplo, acá en mi localidad son 11 ediles, de los cuales 9 son hombres, que es lastimosamente muy alarmante, o más que alarmante es como ponerse a pensar por qué las mujeres no llegamos, por qué no participamos. De pronto es que nos falta un poco más de tesón, más de carácter para entrar a la política. Entonces, mi invitación es hacernos parte de esos espacios, desde la Junta de Acción Comunal hasta la Junta de Acción Local, hasta los encuentros ciudadanos, y ser justamente veedoras en esos temas y en esos espacios de participación. Bueno, la segunda pregunta de Alexander tenía que ver con el tema de la protección hacia las mujeres que denuncien. Bueno, contamos con algo muy, muy interesante, que es la figura de la caución. No sé si les suena, no sé si de pronto ya la hayan escuchado. La caución es como una medida preventiva que se establece y que establece justamente de mano de la Policía Nacional, etcétera, que es muy, muy interesante. Y es que cuando se, digamos, sí, falla contra la integridad de otra persona, podemos poner algo que se llama una caución. ¿Qué establece la caución? Justamente es como el delimitante, es decir, no se me puede acercar a tantos metros, no podemos tener contacto físico a tantos metros, y en dado de que ocurra, contamos con la Policía Nacional pues para denunciarlo y para... Es incluso sumamente grave, por ejemplo, violar una caución, es delicadísimo. Entonces, digamos que tenemos esa figura, entre comillas, de protección, cuando ya la conducta está cometida y tememos por nuestras vidas. Es completamente, digamos, viable, es completamente útil, sé que sirve mucho y sé que muchas personas se sienten protegidas con ello. Una vez se denuncie o antes de denunciar, porque sé que obviamente pues una vez se denuncie y de pronto el perpetrador, el violador, el maltratador sepa que se está incursionando y que ya se ha incursionado en un proceso judicial, sé que obviamente corremos peligro, ¿no? Entonces podemos acudir a esa figura. Perfecto, doctora. Aquí también me preguntan que han escuchado mucho el tema de la línea púrpura, pero hay algunas que no conocen cómo acceder a ella. La idea es que podamos hacer un pequeño resumen de cuáles serían los pasos para empezar a hacer una denuncia. Nos has hablado de la fiscalía, de las casas de refugio, de este pimponeo. Hay algunas personas que están escuchando y no entienden en realidad qué hago primero. Entonces hagamos como ese cronograma de qué hago primero, cuáles son los pasos para que a la gente le quede claro cuál es la mejor manera de poder hacer este tipo de denuncias. Listo, perfecto, claro que sí. Tranquilos, retomemos y retomamos las veces que sea necesario. Tranquilos, no duden en preguntar. Sí, bueno, digamos que una vez somos víctimas de algún tipo de violencia que ya marcamos, que ya tenemos claridad, tanto física como sexual como psicológica, podemos denunciar, y mi invitación durante todo el taller ha sido justamente a no quedarnos calladas y a denunciar, calladas o callados. La violencia también, digamos, se perpetúa con hombres. Pero entonces sí, la idea justamente es denunciar. Secretaría de la Mujer cuenta con una línea que está diseñada justamente para eso, a la que le llamamos la línea púrpura. De pronto, si las personas que llegaron después o no tienen claridad en qué consiste, es una línea con la que cuenta el Distrito Capital desde Secretaría de la Mujer para denunciar todo tipo de violencia y a la que podemos acudir. Es una línea que no solamente nos sirve para denunciar, sino que también, digamos, entiendo que hay profesionales, nunca he tenido la necesidad de llamar
por fortuna, pero entiendo que hay profesionales que también atienden en el ámbito psicológico y en el ámbito jurídico, es decir, podemos encontrar ambos refugios en la línea con profesionales que pues el distrito ya tiene directamente pues establecidos que nos pueden ayudar. Es un 018000, es una línea, pero pues no la tengo muy clara, creo que 018000 11 21 37. Sí, 018000 11 21 37. Podemos entonces acudir desde cualquier teléfono móvil, desde cualquier teléfono fijo y denunciar. De pronto, si hay confusión con el tema que yo les decía de las líneas que hay por localidad, tranquilos. Digamos que esa línea púrpura es la línea general, por algo es un 018000, porque es gigantota, porque podemos acceder cualquiera. Pero en el marco del Distrito Capital, si vivimos en Bogotá, por localidades también hay unas líneas de atención específicas que están, digamos, también ligadas con las casas de igualdad de oportunidades de cada localidad, lo que les decía. Entonces, si yo soy ama de casa, por ejemplo, vivo en la localidad de Mártires, de Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, Suba, puedo buscar justamente esa línea de atención en la que voy a recibir asesoría jurídica o asesoría psicológica si estoy siendo víctima de maltrato en mi localidad. ¿Listo? Y está justamente directamente ligada y directamente adscrita a lo que es la Casa de Igualdad de Oportunidad. Por ejemplo, acá en Suba hay unas líneas de atención que están establecidas para mujeres que viven en la localidad, que hacen parte del marco geográfico de lo que es Suba. Entonces, puedo yo acudir a ellas y estas líneas hacen parte también o están adscritas o van de la mano, son hermanitas, por decir algo, con la Casa de Igualdad de Oportunidad. Entonces, se encuentran también lo que encontrarían presencialmente allá, lo que es... perfecto, gracias. Ahí está la línea que les decía que no tenía mucha claridad. Sí, en efecto, ahí está la línea púrpura distrital, en efecto es un 018000, pero si tienen alguna dificultad para conectarse allí, las invito a buscar su línea de atención por localidad para que reciban la ayuda que les comento y que les enmarco, que es muy interesante y que es muy propicia y muy oportuna, porque sé que muchas mujeres dirían, yo llamo un 018000, pero pues eso es imposible, lo he escuchado, es imposible estar congestionada, suena siempre ocupado. Entonces, la invitación es a que busquemos esa línea de atención prioritaria por nuestra localidad, en el marco en donde vivimos, para que sea más efectiva la comunicación. Doctora Liz, muchas gracias. Enviamos también un saludo a Mónica Escobar, que nos está viendo también por el Facebook Live, a José Octavio Sotelo, y también entonces ahí colocamos la información de la línea púrpura. No hay más preguntas aquí en el Face, no sé si de pronto Camilo o Richie tienen alguna otra pregunta para la doctora Serrano. No, pues, primero que todo, indicarle a la doctora Liz que muy interesante el tema. Yo tengo una duda. Nosotros desde nuestras organizaciones sindicales lo que estamos tratando de buscar más desde ATELCA, que es nuestra organización sindical, es de empoderar a las mujeres, como tú lo decías hace instantes, es de que se ocupe de estos espacios, de que participe. Entonces ese es un llamado que ha hecho ATELCA a que participe en el espacio de ATELCA, en la participación del mundo sindical. Y adicionalmente, pues la pregunta es direccionada en el tema de qué más podemos hacer las organizaciones, además de estos espacios de concientización y de que en la empresa, muchas cosas en la empresa pueden atentar contra la violencia hacia la mujer y a la equidad de género. Entonces, ¿qué podríamos nosotros o cuál es la sugerencia para nosotros como organizaciones sindicales, doctora Liz? Bueno, sin duda, justamente partir de estos espacios de capacitación, de pedagogía, justamente capacitar a las mujeres en aquellos mecanismos que les otorga la ley colombiana, que es supremamente garantista y es gigante, de participación,
y también, digamos, romper esa brecha de género que les decía que existen, por ejemplo, en los espacios de decisión local, ciudadana, en el barrio, etcétera. Romper esa brecha de género y hacer partícipes a las mujeres también de los sindicatos, de las reuniones, de la conformación de los sindicatos, desde el acta de conformación, desde, desde también las conferencias, y hacerlas partícipes, invitarlas a que hagan parte de estos espacios también, porque yo siento que los sindicatos son vitales en toda organización, tanto pública como privada, siento que es de vital importancia y resalto mucho el papel de los sindicatos. Entonces, en una organización tan grande como lo es la ETV o en cualquiera de las compañías de los oyentes que nos están escuchando, justamente es eso, empoderarse, tomar pie y tomar partido de estos espacios, y para los directivos claramente romper esa brecha de género y siempre hacer parte a las mujeres de estos espacios de toma de decisión que son vitales también. Doctora Liz, pues no nos queda más que agradecerle por este espacio, por habernos enseñado y habernos recordado que la violencia contra la mujer no son solo los golpes de pronto físicos que se reciben, sino por toda esta historia que nos ha llevado acerca de la violencia laboral, económica, psicológica, sexual, y la simbólica, que personalmente es la primera vez que la escucho y es un poco difícil de definir. De pronto va relacionada con lo que yo le decía al comienzo del tema de los chistes, y tú me lo aclaraste también muy bien, de las canciones y demás. Agradecerle mucho ese espacio. Yo creo que este es un tema muy sensible, al cual pues a veces el temor de hablar como tal de muchas personas pues efectivamente se evidencia, y qué bueno poder contar con una profesional como usted para que nos dé esas líneas de atención, para que nos haga las invitaciones a no quedarnos callados y efectivamente a denunciar como tal este tipo de maltrato, que venga tanto de hombres como de las propias mujeres, que no debería, pero sucede. Claro que sí, Joana, muchas gracias por esta invitación, por este espacio tan maravilloso y tan ameno. Y sí, sin duda, para las mujeres y hombres que me están escuchando, siempre la invitación es a denunciar y a no quedarnos una noción de qué violencias pueden existir y de cuáles podemos ser víctimas. La idea es justamente eso, que no tengamos temor y que recurramos a las autoridades. Bueno, yo no sé si hay alguna otra pregunta por parte de los que nos están viendo en estos momentos. Sin embargo, pues mientras miramos si sale alguna otra pregunta, doctora Liz, este es un espacio abierto. La doctora nos ha colaborado en muchos temas. Le agradecemos inmensamente. Sabemos que hay muchos temas también de interés y esperamos poderla tener nuevamente aquí en este espacio eh, con un tema nuevo, con un tema nuevo. Como bien lo ha dicho, para las personas que nos están viendo y que son afiliados también a Telca o mismos trabajadores de TV, nos pueden hacer llegar a nuestro correo en Atelca la solicitud para poderle hacer llegar las memorias de este conversatorio, un conversatorio que ha sido de muy alto conocimiento para nosotros, gracias por compartir ese saber que tiene doctora Liz. Y no sé si Ricardo nos tiene algo más para la doctora Liz. No, agradecerte por este gran espacio que nos has dado hoy para explicar un poco más acerca de las clases de violencia de la mujer. Creo que era necesario, pues, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, pues, para que sepan a qué cosas se están enfrentando también cuando están decidiendo, pues, tomar esa vía de la violencia hacia las mujeres. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias a ustedes y por supuesto que estaré muy complacida de acompañarlos en otra oportunidad. Cualquier otra inquietud pueden comunicarse directamente con Camila, con Giovanni, para que les cuente la situación. Y que siempre muy complicado por la evidencia. María Alejandro tiene. Tenemos otra pregunta
De pronto, las pruebas son un tema muy complicado para evidenciar la violencia. ¿Qué se sugiere para una persona agredida? Bueno, las pruebas en materia penal y yo creo que en materia judicial de todas las ramas del derecho son cruciales porque el juez es como un instrumento, yo siempre digo con el mayor de los respetos, un instrumento ciego que no conoce las circunstancias, al cual tenemos que mostrarle todo muy desglosado y probarle todos los hechos que narramos. Cuando les digo que es importante tener unas pruebas o una carpeta de pruebas, es decir, una reunión de todo lo que podamos en materia probatoria, justamente es por ello, porque si vamos a denunciar e iniciar un proceso judicial contra nuestro maltratador, contra nuestro verdugo, contra esa persona que está atentando contra nosotros, es importante, digamos, también probarlo para sí mismo tener un juicio exitoso. Cuando les mencionaba de pronto el tema de las fotos, hoy en día de pronto con algún teléfono móvil, no sé, un tema también de recurrir a medicina legal. Sé que es un poco denso y sé que muchas personas escuchan medicina legal y se aterran, pero una vez se perpetúen esos episodios de violencia física o de violencia sexual, que es igual de grave, justamente recurrir a medicina legal es un poco tormentoso. Sé que son exámenes muy minuciosos en los que incluso se examinan todas las partes del cuerpo, se hace un análisis de dónde pueden haber fisuras, dónde pudo haber sido la lesión, en el rostro, en el cuerpo, en las extremidades inferiores, superiores, etcétera. Pero entonces, si de pronto tal vez nos cuesta reunir esas fotos, esas pruebas que comprueben, valga la redundancia, que, no sé, nuestro maltratador o nuestro victimario eh, nos pegó, nos maltrató o en el peor de los casos abusó sexualmente de nosotros, entonces podemos recurrir a medicina legal. Justamente ellos rinden un informe sumamente detallado, claramente muy técnico, muy médico, en donde, digamos, queda ahí plasmado y eso ya lo podemos llevar a la fiscalía o a la persona que, o a nuestro abogado de confianza, a la persona que lleve ya directamente el proceso. Es muy importante. Muchas veces en estos procesos justamente se pregunta eso, ¿dónde está el informe de medicina legal después de los hechos? Lo que yo recomiendo es, pues, en el marco de 48 horas después de pasados los hechos. Es decir, si usted, mujer, está siendo víctima de violencia en estos momentos, puede acudir a medicina legal en la medida de lo posible, es decir, lo más pronto posible, lo más pronto que se pueda, para sí mismo de pronto tener la certeza y la prueba y la claridad de que, no sé, por ejemplo, se cuenta con un moretón en el rostro, con alguna fisura en el área de la nuca, bueno, yo que sé, en cualquier parte del cuerpo. O cuando se perpetúa la violencia sexual, cuando hay un acceso carnal violento, pues también tiene que ser lo más pronto posible, teniendo en cuenta pues el tema del fluido, del semen, todo aquello que ya medicina legal con sus profesionales examina y que nos sirve justamente como esa prueba crucial y esa prueba de referencia en un proceso de violencia intrafamiliar, con la que hoy podemos probar que efectivamente somos víctimas de violencia sexual, fuimos víctimas de un abuso sexual, de un acceso carnal, fuimos víctimas de un golpe, fuimos víctimas de bofetadas, yo no sé, hay cualquier cantidad de maneras de hacerle daño a una persona en su integridad física. Pero entonces ese informe de medicina legal nos puede servir mucho. Y, por supuesto, si tenemos en la medida de lo posible las fotos, los videos, no sé, ingeniarnos algo para grabar en algún momento, ese tipo de conducta reprochable también nos sirve bastante. Bueno, doctora Alice, creo que hemos finalizado el día de hoy el conversatorio. Fue muy interesante. Le agradezco nuevamente el estar hoy aquí y pues esperándola en una nueva oportunidad. No sé si mis compañeros tienen algo que decir o si no, pues me despido de todos de una vez, diciéndoles que los esperamos nuevamente dentro de 8 días a las 4 de la tarde, pues con un nuevo tema que su organización sindical les trae para que de interés para todos ustedes. Muchas gracias, ingeniero Camilo, muchas gracias, ingeniero Ricardo, Giovanna y todas las personas que nos están escuchando. Gracias por
por su tiempo, gracias por escucharnos, por estar súper sintonizados y bueno, muy presta a todos sus comentarios, inquietudes. Los ingenieros ya tienen aquí la presentación para compartírsela 100% de ustedes. No duden en consultarla, no duden en buscar ayuda siempre que lo requieran. Bueno, sí, muchas gracias y pues igual estaremos atentos, cualquier cosa que podamos hacer el enlace, si alguien también quiere hacer el enlace con la doctora Liz y de pronto indagar más, pues a través de Atelca lo haremos con mucho gusto. Entonces, les agradecemos la audiencia del día de hoy, su atención y esperamos que el tema que dimos el día de hoy haya sido de su agrado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos, Joanita. Me encantó verlos el día de hoy. Gracias, doctora. Y quiero terminar con una frase que se ha visto mucho en las últimas manifestaciones también de mujeres. Nos podéis romper las manos, pero nunca nos podrás callar la voz. Y ese es el mensaje que nos ha dejado hoy la doctora Liz. Muchas gracias por su tiempo, por su atención y por esa linda disposición que siempre tiene para colaborar a Atelca. Muchas gracias. A ustedes, mil gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Muchas gracias.